Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Poderoso es el Señor. Bien, mis santos hermanos, aquí nuevamente, como siempre, dándole gloria y honra a Dios. Si bien es cierto, en el mundo tenemos diferentes clases de aflicciones, pero debemos de recordar que sobre todas esas clases de aflicciones siempre va a haber una salida para el problema. Solamente debemos de confiar en Dios, y Dios es el que nos va a dar el resultado, Dios es el que nos va a dar lo positivo. Cuando Dios te pone por alto, mis santos hermanos, en el transitar de la vida no sabemos qué consecuencia nos puede pasar o qué consecuencias vas a tener. Pero Dios nunca te dice el problema, qué es lo que vas a tener. Porque si Dios te dijera el problema, mis santos hermanos, recordemos que no vamos a avanzar, no vamos a crecer, porque el problema va a estar manipulando nuestras mentes, el problema va a estar manipulando nuestras conciencias. Y es por eso que Dios, cuando te pone por alto, Él no te dice nada, simple y llanamente te va dando el conocimiento, te va dando la sabiduría hasta que te pone en un sitio donde Él quiere ponerte. Pero cuando tú has llegado a ese sitio, has tenido diferentes clases de problemas, diferentes circunstancias. Muchas veces quieres abandonar la barca, muchas veces quiere tirar la toalla, como se dice. Pero en Dios somos más que victoriosos, en Dios nos da la fuerza para avanzar, para seguir caminando, aunque caminemos en un desierto, aunque caminemos en un valle lleno de peligros, lleno de adversidades, Dios siempre está ahí. Los discípulos, mis santos hermanos, Dios les dijo, suban a la barca sin pensar que en la barca iban a suceder tantas cosas, mis santos hermanos. Y eso es lo que en esta mañana queremos reforzarnos, queremos animarnos los unos a los otros con la poderosa y eterna palabra del Señor. Cuando Cristo se subió a la barca con los discípulos ellos tenían conocimiento de las olas, tenían conocimiento del viaje, porque ellos ya lo habían practicado. Pero lamentablemente muchas veces uno no sabe lo que nos espera, muchas veces uno no sabe qué es lo que va a acontecer durante la travesía del viaje, durante el viaje, durante cualquier actividad que está por delante. Mis santos hermanos, siempre vamos a tener tropiezos, porque la vida está llena de tropiezos. La vida en esta tierra no es fácil. Algún día cuando estemos en gloria, algún día cuando estemos en la paz celestial, mis santos hermanos, vamos a descansar de los problemas que nos acontecen. Y eso es lo que en esta mañana vamos a hablar, vamos a dar inicio al mensaje que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra de Dios, Jesús anda sobre el mar, como un título, Mateo 14 y el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, a ir donde adelante de él, a la otra ribera, entre tanto que él iba, despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos, cuando en el caminar diario de nuestras vidas con el Señor vamos a tener diferentes clases de situaciones, de problemas, pero lamentablemente, mis santos hermanos,
lamentablemente, andando con Cristo Jesús, todos esos problemas que vamos a tener, vamos a ser resueltos y vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, mis santos hermanos. Es importante entender, es importante recalcar, mis santos hermanos, en el versículo 23 nos enseña la palabra del Señor. Despedida la gente, la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es importante siempre tener una comunión con Dios, mis santos hermanos, para que todas las cosas que vayamos a emprender, para que todas las cosas vayamos a hacer, nos vaya a salir perfectamente bien. ¿Por qué? Porque estamos en una comunión con el Creador, estamos en comunión con el Padre Celestial. Yo no sé, mis santos, poderosos hermanos, no sé si usted, amigo, familiar, está en comunión con Dios o te ha olvidado de Dios. De Dios nunca podemos olvidarnos, de Dios nunca podemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de existencia de nuestras vidas. Y por Él andamos, por Él respiramos, por Él vivimos, mis santos hermanos. Y siempre tenemos que darle gloria a Dios. Siempre tenemos que darle alabanza a Dios. Siempre tenemos que mantenernos en oración continuamente en Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos en el caminar dentro de la barca, en el caminar diario de nuestras vidas, en el tren de la vida, no sabemos qué problema vamos a acontecer, mis santos hermanos. Y es por eso que siempre tenemos que tener una comunión con el Creador. Tenemos ejemplo que Jesús fue al monte a orar solo, mis santos hermanos, y dejó a los discípulos en la barca. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los pescadores sabían, mis santos hermanos, que ellos estaban siendo golpeados por las olas, porque las olas eran contrarias, pero aún así ellos tuvieron miedo, ellos clamaron al Señor. Clamaron al Señor. Y cuando uno está con miedo, cuando uno está en momentos difíciles, cuando uno está en situaciones peligrosas, tenemos la autoridad y tenemos el poder de clamar a Dios, para que Dios nos salve, para que Dios nos libere de cualquier situación que está fuera del alcance de nuestras manos. Y aquí vemos que los discípulos, aún andando con el Maestro, clamaron a Dios. Y eso es lo que tú debes de hacer, mis santos hermanos. Lo que tú debes hacer es clamar a Dios, lo que tú debes hacer es llamarle a Dios, porque Él está al lado tuyo. Él siempre va a estar ahí dándote una palabra de aliento, dándote una palabra de fortaleza en los momentos de angustia, en los momentos de depresión. Dios siempre va a estar ahí. Solamente tú tienes que acercarte a Él. Solamente tú tienes que disponer un tiempo de lo que Dios te da, darle a Él, mis santos hermanos, para que Él tenga misericordia de tu vida y tenga misericordia de aquellos que están contigo en la barca. Dice la palabra de Dios, versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces diciendo, pero enseguida Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta vida muchas cosas que debemos de temer, pero Jesús requiere que el creyente acuda a Él y no tenga miedo. Su palabra de aliento se basa en su poder ilimitado y su intercesión alimenticia a los suyos, diciendo, no temáis. Por ejemplo, Josué 1:9, dice la palabra del Señor. Vamos a leer Josué 1:9. A ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Así es, mis santos hermanos. Dios siempre nos anima, Dios siempre nos da una palabra de aliento en momentos de angustia, en momentos difíciles, en momentos que ya no hay salida para ti ni para mí. Versículo Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Así es, mis santos hermanos. Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza que nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente, siempre tenemos que tener en nuestro corazón, que no estamos solos en este mundo. Ahí mismo Josué 11:6 nos enseña la palabra del Señor y nos dice: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos, sus carros quemarás a fuego. Así es, Dios siempre está con el creyente no está solo. Y aún nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en nuestra vida, el Espíritu Santo nos anima y nos da la fortaleza para avanzar, para crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Segunda de Reyes 19:6, vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Solamente tenemos que obedecerle a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos dice en su palabra, y ser obediente, mis santos hermanos. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Reyes 19:6. Vamos a leer otro texto bíblico que nos enseña la palabra del Señor. Y dice así: Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado los siervos del rey de Asiria. Muchas veces hoy en día el ser humano se asusta por las circunstancias en que vivimos. Sabemos que vivimos en momentos difíciles, momentos de angustia, donde todo ser humano se asusta, donde todo ser humano tiene diferentes maneras de pensar, sin saber las consecuencias que pueden acontecer a futuro. Muchas veces estamos, mis santos hermanos, como los discípulos que están en la barca, estando ahí durmiendo con el maestro, y ellos estaban asustados de las cosas que quizás no iban a acontecer. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Nos atemorizamos de las circunstancias, nos atemorizamos de lo que oímos, mis santos hermanos, y estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo la posibilidad de que Dios nos bendice, de que Dios nos dé, mis santos hermanos, lo que quizás no hemos recibido tiempos atrás. Y eso es lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere bendecir a través de la palabra del Señor. Leamos Marcos 6:45, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la fortaleza y Dios es el que te anima, no es el hombre, mis santos hermanos. El hombre no te anima, el hombre siempre lo que quiere es bajar la guardia. El hombre siempre lo que quiere es verte destruido. Dice así, versículo 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, gritaron porque todos los que veían se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis, porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando uno tiene el corazón endurecido, uno no va a entender las cosas de Dios, no va a entender los planes de Dios, porque Dios siempre quiere darte más, Dios siempre quiere llevarte a bendición, Dios siempre quiere llevarte a algo mejor. Y cuando Dios quiere llevarte a algo mejor, vas a tener diferentes clases de problemas en el caminar diario de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no te está avisando qué te va a pasar ni qué te va a ocurrir, sino que Él lo que te hace, te eleva, te sube, y cuando ya está arriba, ahí es cuando tú estás recibiendo el problema, porque cuando tienes más cosas, cuando tienes más cosas que quizás te distrae o te separe de la presencia de Dios, es cuando vas a tener más problemas, y cuando vas a tener más problemas es cuando más debemos de buscar de las cosas de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Así es, hoy en día mucha gente
están asustados. Dicen que nuevamente del encierro de la pandemia, nuevamente es otra oportunidad que Dios quizás nos quiere castigar, pero al mismo tiempo Dios nos está dando otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo su remanente lo busquen a Él, mis santos hermanos, y no solamente lo busquen en tiempo de aflicción, en tiempo de escasez, en tiempo de angustia, sino siempre Dios quiere que lo busque en el tiempo de la escasez, no en la abundancia, porque Dios siempre está dispuesto para darte, para bendecirte. ¿Por qué? Porque somos llamados para bendecir. Y eso es lo que quizás tú no entiendes, eso es lo que quizás tú no comprendes, mis santos hermanos. Y eso es lo que tienes que en esta mañana comprender, entender el llamado de Dios. Dios te está llamando a través de la aflicción, a través del problema. Dios te está llamando para darte una bendición más de lo que tienes, mis santos hermanos. Solamente es de creerle a la palabra del Señor, solamente es de creerle al mensaje de lo que Dios quiere para nuestra vida. Oremos en esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre. Te glorificamos, te honramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Pedimos, Padre, misericordia humildemente por nuestras vidas, Señor. Que sea usted perdonándonos, que sea usted limpiándonos de la cabeza hasta las plantas de los pies, quitándonos todo lo que no te agrada, todo pensamiento sucio, toda mirada sucia, Señor. Y que el soberano Espíritu Santo de Dios sea en nuestras vidas, fortaleciéndonos, llegándote a nuestras almas, Señor, siempre, porque siempre vamos a ser necesitados de ti. Te agradecemos, Padre, por este día. Te agradecemos por la vida que nos das, por el pan, por los alimentos, Señor. Manténganos siempre del pan necesario, Señor, mi Dios de la gloria, para no aflojarnos de ti hoy y siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria al Santo de Israel. Amén y amén.